Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Los saludamos para presentarles Economicast, hoy 6 de mayo. Y primero tenemos a Alfonso López. Alfonso, ¿cómo le va? Pedro, muy bien, muchas gracias. Bueno, Alfonso, esta semana Congreso de Minería, 9 y 10 de mayo en Cartagena. ¿Cuál es el foco el tema central de este Congreso? Van a ser tres los ejes centrales del Congreso. El primero, lo que le dejó la reciente aprobación del Plan Nacional de Desarrollo al sector minero. Segundo, cómo el sistema de general de regalías en su proyecto de ley las pretende reformar y cómo va a beneficiar a las regiones productoras mineras. Y hay un tercer foco y es en qué va el tema de la ley de concurrencia y concordancia, nación-territorio, algo que ordenó la Corte Constitucional hace más de 6 meses y que lo pretende presentar en este Congreso el Ministerio de Minas. ¿Qué consiste esa ley, concurrencia y concordancia? ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente las consultas populares adelantadas por los alcaldes frenaban la operación minera. Una reciente, en octubre del año pasado, la Corte Constitucional ordenó que una ley reglamentara este tema de cómo se debería explotar el subsuelo, que es parte de la nación, y coordinarlo con las tareas del ente territorial, que son los municipios. Ajá. Bueno, Alfonso, y en el Plan Nacional de Desarrollo y regalías le fue bien al sector, ¿no? Sí, le fue muy bien. Se van a apoyar muchos programas para la formalización minera. Sobre todo van a ser programas que van a estar dirigidos a la pequeña y mediana minería. Entonces van a haber grandes desembolsos para estos programas. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien en Cartagena. Gracias. Y no se le olvide portafolio.co. Y para hablar de petróleo tenemos a Rubén López. Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, Rubén, el petróleo sigue unos días para arriba, otros días para abajo. Esta semana alcanzó un pico casi que de $73. El viernes cerró en 70-80, solamente con un alza del 0,07 ese día. ¿A qué se debe esta variación en el precio del petróleo tan grande, esa volatilidad, Rubén? Bueno, de hecho, un poco lo que pasó la semana pasada es que el petróleo se ajustó un poco a la realidad de la economía mundial. No hay que olvidar que estamos en una desaceleración y el petróleo lleva un rally alcista durante todo el 2019 que le había hecho subir más de un 40% su valor desde enero hasta las últimas semanas de abril. Entonces, un poco lo que está haciendo es ajustarse a esta realidad en la que obviamente si hay una desaceleración mundial, pues se estima que haya una menor demanda de petróleo y pues eso obviamente tira el precio hacia abajo. Puntualmente la semana pasada lo que pasó, que es lo que cortó esta racha alcista, es que Estados Unidos presentó un dato totalmente récord de producción, llegó a 12 millones 300.000 y pues hay que recordar que esto le convierte obviamente en el principal productor de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudí, que ha sido históricamente el mayor con más de 11 millones. Y pues bueno, obviamente cambia todo el tablero de juego del petróleo internacional. Ajá. Y Rubén, ¿cómo afecta las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y a Irán, dos de los grandes productores del petróleo? Inclusive Irán el viernes alcanzó a decir que había posibilidades de que se desintegrara la OPEP, ¿no? Sí, bueno, precisamente esta situación es un poco contradictoria, porque Trump ha hecho llamados a la OPEP a que realmente acabe con este pacto de recorte de producción y aumente su producción, lo que obviamente llevaría el precio hacia abajo. Pero al mismo tiempo las sanciones que le ha hecho a Irán y a Venezuela han quitado más o menos del mercado 1,9 millones de barriles diarios. Entonces realmente Estados Unidos ha sido el principal impulsor de que haya menos petróleo en el mercado. Entonces obviamente eso afecta mucho a las exportaciones de los países, que básicamente no pueden exportar hoy en día a casi nadie o a nadie. Y afecta al precio del petróleo mundial. Y hay que tener algo en cuenta, Rubén, que es que Arabia Saudita dijo que por cuestión de presupuesto nacional a ellos les servía el barril de petróleo a $85, ¿no? Claro, o sea, los países de la OPEP obviamente tienen que manejar un petróleo más alto, Rusia también, Rusia menos de 60 no puede funcionar, Arabia Saudí claramente tampoco.
Y por el otro lado, pues Estados Unidos sí que puede funcionar a un petróleo por debajo de $60. Entonces por eso tiene las máquinas de fracking bombeando a toda máquina. Colombia también le sirve un petróleo a $60. Bueno, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora nos acompaña en la mesa de redacción de Económicas Luisa Gómez. Luisa, ¿cómo le va? Hola Pedro, muy bien, muchas gracias. Bueno, Luisa, vamos a tratar un tema que le interesa a todos los colombianos, que es el precio del dólar. El jueves llegó a 3.262 pesos por cada dólar, que es el precio más alto este año. El viernes bajó a 3.240. ¿Por qué este precio del dólar tan alto en estos momentos, Luisa? Bueno, Pedro, pues la verdad es que no es un tema exclusivo del mercado colombiano, lo cual quiere decir que es que el dólar en general luce mucho más fuerte que otras monedas. Hay muchas razones detrás de eso, pero lo principal es que la economía de Estados Unidos en este momento está muy bien, a pesar de todos los temores que hay en los mercados y que han advertido los analistas y organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, en el sentido de que la economía global se va a desacelerar. Entonces, al haber ese temor con respecto a China, con respecto a la Unión Europea y a muchos otros mercados, entonces los inversionistas prefieren cubrirse teniendo dólares en sus portafolios y mucho más, como le dije al principio, por el hecho de que Estados Unidos todavía luce de muy buena salud. Y otro tema claramente que está pasando en el mercado es que, pues, de todas maneras, América Latina tal vez económicamente luce un poco mejor este año, pero todavía hay unos temas que están incidiendo en toda la región, que es uno en Brasil, el hecho de que las reformas que ellos tienen en temas fiscales, como por ejemplo el tema pensional, pues no estén como avanzando como ellos esperaban, y lo otro es la incertidumbre política que existe en Argentina. Entonces finalmente los inversionistas de afuera ven a América Latina como un todo, entonces todas las monedas de la región tienden a desvalorizarse. Pero también se puede... Luisa, que como estos países como, bueno, Venezuela ni hablar, pero Brasil, Argentina, que no muestran signos de recuperación como se esperaba, también hace que de pronto los inversionistas piensen un poco en Colombia como un lugar seguro. Exacto, digamos que aquellos fondos que sí hacen las diferenciaciones entre países, que de pronto tienen un poco más especialización en el mercado latinoamericano, que conocen las diferencias que existen entre los países, pues sí le dan un poco de prelación a países que lucen mucho mejor, como es el caso de Colombia y es el caso de Chile. De hecho, eso sí podría estar teniendo incidencia, porque muchas cuentas de los analistas dicen que con lo que está pasando en los mercados, pues era de esperarse que el dólar estuviera en precios muy altos. Y pues sí ha habido como unos temas también que han ayudado a que el dólar no sube tanto, y uno es ese que usted menciona. Ya, bueno, y para el resto del mes que estamos comenzando, que es mayo, ¿se le recomendamos a la gente que comprar o vender dólares? Bueno, pues esa depende para qué los necesite, ¿no? Porque, bueno, digamos que ya depende de las necesidades particulares de cada persona. Pues en este momento no hay como una temporada vacacional a la vista, de aquí a junio pueden pasar muchas cosas, pero hay que seguir haciéndole seguimiento al dólar, porque es muy difícil esperar a que baje y que se acerque nuevamente a los 3.000. Por lo que ya hablé anteriormente, el tema de la economía internacional pues sigue un poco turbulento. El precio del petróleo, que también estaba en niveles altos, que esta vez no ayudó a que el dólar bajara, porque como usted sabe, cuando el precio del petróleo sube, el dólar cae en Colombia. ¿Por qué esta vez no ayudó? Hubo una pérdida de correlación, justamente por lo que le dije, que el dólar per se estaba mucho más fuerte frente a las otras monedas. Entonces, como está pesando más el tema internacional, el tema Estados Unidos, entonces ahí tiende como a perderse esa correlación. Así la economía colombiana sea muy dependiente todavía del petróleo. Exactamente, sí, eso, digamos, esa correlación se rompe un poco. Pero, ¿qué está pasando ahora? Que la semana pasada el dólar bajó. Perdón, el dólar no, sino el precio del petróleo había estado por encima de los 74, ya estaba más sobre los 70 entonces, exactamente, entonces eso tiende a ponerle una presión al dólar. Y hay dos temas locales muy importantes. Uno, que los inversionistas dan por descontado que la calificación de Colombia podría verse en riesgo después de la flexibilización de la regla fiscal. Veremos cómo leen el plan de desarrollo, porque finalmente hay cosas con costos fiscales. Y lo otro, Pedro,
que es pues lógicamente lo que pase con el precio de las materias primas en adelante, las exportaciones de Colombia. Entonces pues son temas que hay que estar como haciéndole mucho seguimiento. Esperamos que digamos en el corto plazo, digamos un mes, 2 meses, el dólar siga en la banda de 3.250 pesos, digamos, arriba, abajo un poco. Alrededor de, sí, Pedro, esa es como una buena cifra, la cifra en la que piensan todos los analistas. Obviamente hay todo tipo de opiniones, hay incluso unos que creen que en algún punto va a volver por encima de los 3.300, que eso fue lo que alcanzó el dólar cuando fue, digamos, el peor momento en el 2016, usted recuerda cuando el precio del petróleo cayó. Y pues nada, pues confiemos en que no suba tanto y no se acerque a ese 3.434, que es el máximo que ha tenido el precio del dólar en Colombia. Ojalá no, bueno, aunque le favorece a los exportadores del país ese precio, ¿no? Claro, sí, sino que pues finalmente, pues entre sumas y restas, entonces es mejor tener como una tasa de cambio un poco más equilibrada, no tan baja, que ahí sí, como dice el dicho, no tanto que queme al santo, pero ni tampoco que no lo alumbre. Ni que tanto beneficie a uno, ni ni tan, favorezca a otros. exactamente. Bueno, Luisa, muchísimas gracias. A usted, muy Pedro. amable. Y Adriana, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, Adriana, nos va a hablar sobre ANIF. Hay un seminario de infraestructura esta semana entre ANIF y la Cámara Colombiana de la Infraestructura. ¿Qué se va a tratar? Bueno, básicamente van a hablar sobre financiación de infraestructura y la gran pregunta que se ha dado en este sector últimamente, y es qué va a pasar luego de las 4G. Digamos que todos los esfuerzos de las autoridades, de las entidades financieras, están dadas a lograr los cierres financieros que faltan y concluir, que es como la bandera del presidente Duque, todas las obras que se han tardado años en terminar. Se supone que, digamos, si todo sale como el plan está previsto, todas las 4G estarían empezando a operar en el 2024. Este año se han logrado varios cierres financieros y en el segundo semestre se prevé que se logren otros 4. Entre esos están, por ejemplo, Pasto-Rumichaca, que es una vía que ha tenido varios problemas. Y el otro año quedarían otras 6 4G por terminar el cierre financiero. Sin embargo, vuelve la pregunta, y bueno, ¿y qué va a pasar después? Porque el Ministerio de Hacienda ha dicho un par de veces que muy bueno todo, pero no hay plata para más. Y otras entidades han insistido en que obviamente el país necesita más obras de infraestructura porque los recursos de los últimos años todos se han ido en estas vías. Y Adrián, al final, ¿cómo se ha sentido el sector con las medidas y todo lo que ha anunciado la administración Duque? Yo creo que están bastante optimistas. Por ejemplo, también en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó como cierta flexibilización respecto a los plazos que tenían los contratos de las 4G, y eso, según los expertos con los que he hablado, les ha parecido bastante bueno, porque al final, anteriormente, digamos que la percepción era que el Estado, o bueno, las autoridades han dicho como los contratos son responsabilidad de los privados y ellos verán cómo lo resuelven, y por eso todo estaba súper trabado. En cambio ahora ellos han estado como más prestos al diálogo y a decir, bueno, ¿cuál es el problema? Si hay que dar más plazos los damos, y así se han logrado destrabar varios proyectos. Entonces yo siento que en ese sentido hay una sensación bastante optimista. Y también respecto a la financiación, hay como... Digamos que tal vez el sector se está recuperando luego de ese golpe tan duro que dio Odebrecht, porque al final todo fue una cuestión de mala reputación para las vías y nadie les quería prestar plata. De pronto eso ya está empezando a cambiar. Dígame, Luisa. Sí, yo quisiera, y ya que Adriana menciona el tema de la financiación, es muy importante, pues desde mi óptica de sector financiero, que finalmente los bancos al principio, cuando salieron todos estos proyectos, habían mostrado una enorme disposición a invertir en infraestructura, financiar las obras. De hecho, bastantes comprometieron recursos, pero como dijo Adriana, desafortunadamente todo el tema de Odebrecht afectó mucho lo que ya se había prestado, el tema de la cartera, pero en este momento todavía hay mucha incertidumbre en el sector sobre si continúan prestando, porque entiendo yo que hay muchas decisiones judiciales pendientes. Incluso el gobierno ha instado a los bancos a que... Exactamente, un poco como para definir las condiciones de los contratos, el tema de los pagos, etcétera, etcétera, porque finalmente uno de los ejemplos que dan era el de Ruta del Sol 2,
que pues finalmente al pararse la obra, bueno, digamos hubo impagos, eso tuvo repercusiones en algunas entidades financieras, y aunque se han hecho ya unos pagos y mucho de lo que habían prestado está provisionado, pues finalmente tuvo un golpe fuerte en los balances de las entidades financieras en el 2018. Entonces pues ellos como que todavía están muy a la expectativa de ver cómo se resuelve y un poco cómo se le da, se pintan como las reglas de juego para el tema de los contratos. De hecho, hoy pueden ver en el impreso que hablamos sobre algunos contratos que, de acuerdo con la ANI, como que la mejor salida es vender eso. O sea, esas concesiones están vendiendo a otras firmas porque a ellos ya no les van a prestar plata por diversas razones. Muchos de eso teniendo en cuenta los contratos, bueno, como en las experiencias pasadas. Pero el panorama es optimista en general. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa, por estar con nosotros en Económicas. Y nos acompaña en Económicas Constanza Gómez. ¿Cómo le va, Constanza? Bien, Pedro, gracias. Bueno, Constanza, Jaime Alberto Cabal es supuestamente el escogido para dirigir Fenalco. Y supuestamente esta semana se va a hacer la oficialización de ese nombre. ¿Quién es Jaime Alberto Cabal? Pedro Jaime Alberto Cabal San Clemente es de Buga y viene de ser secretario general adjunto de la Organización Mundial del Turismo. Antes de ese cargo fue embajador de Colombia en Austria y anteriormente en Corea. Tiene una trayectoria importante como dirigente gremial, ya que fue presidente de Cotelco, igualmente de Acopi, así que maneja muy bien los temas gremiales y en sus momentos jugaba papeles protagónicos en el Consejo Gremial Nacional. Acuérdese que ese es el gremio de gremios. Entonces le gusta entrar en temas de política nacional, política económica, y pues viene con todo este recorrido en el mundo, así que seguramente va a jugar un papel. ¿Y esas fueron las razones por las cuales lo escogieron o de pronto hay otras más? Seguramente esa razón, además de que es conservador y tiene alguna afinidad con el uribismo. Se dice que es muy cercano a Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta. Ya, él va a reemplazar al ministro Botero porque había uno que estaba encargado. Pues sí, reemplaza en forma a Guillermo Botero porque Pedro Marún estuvo por unos meses y recuerde usted que tuvo que salir por un escándalo, unas denuncias de corrupción en Norte de Santander, de donde es él y como comerciante. Entonces sí, prácticamente es el sucesor de Guillermo Botero. Tiene retos importantes porque Fenalco, con 18,000 afiliados, requiere una modernización. El tema del comercio virtual, de las startups, de los emprendimientos en el sector servicios, obliga a que el gremio se reinvente y atraiga también este tipo de empresarios. Ya. Bueno, Constanza, muchísimas gracias. Muy bien, amable. Pedro. Y a ustedes, lectores de portafolio.com, muchas gracias por estar con nosotros en Económicas. Estuvieron con ustedes en la producción Julián Castiblanco y el editor de portafolio.com, Pedro Miguel Vargas. Los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias por estar con nosotros. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.